muchas veces, como la coyuntura cambia, una promesa que se hace, después no se puede cumplir. Claro. Entonces, ¿eso implica que haya mala voluntad del otro lado? No necesariamente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora en que nos estés viendo. Esto es Monterroso Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que sin darnos cuenta se mete constantemente en nuestro día a día. Sin darnos cuenta la opinión pública, sin darnos cuenta los estudios sociales, sin darnos cuenta la situación que atravesamos en lo político, en lo económico, en lo social, es sujeto de estudio, de escrutinio y es sujeto también de promoción y de manejo. Hoy vamos a estar con un experto internacional que es profesor de la George Washington University, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, tiene múltiples maestrías, ha estado en el mundo de la academia durante muchos años y es un investigador social, un científico puro. Hoy con nosotros Santiago Ruggiero. Santiago, qué gusto que estés acá. Contanos inicialmente, bueno, si querés presentarte inicialmente. Bueno, Luis, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a toda la audiencia y bueno, gracias a tu país también, hermoso que nos ha recibido. Muchas gracias, mi amable. La opinión pública, para muchas personas esa expresión, la opinión pública, es algo astral y desconocido. Contanos, ¿qué significa la opinión pública? Bueno, teóricamente hay muchos conceptos, hay muchos debates sobre la opinión hecha pública de uno, la opinión sobre la cosa pública, pero a grandes rasgos es cierta opinión colectiva que existe en la ciudadanía en un momento dado. Y esta opinión tiene sus porcentajes. Hay un porcentaje que habla, que tiene una imagen, se hace cierta imagen respecto a un referente político, otro que hace otra. Y es como la política se puede mirar a sí misma en una suerte de espejo. Es la opinión que se tiene de la política en la ciudadanía que la refleja a sí misma. Por eso la opinión pública es importante para la política. Y es del sistema político y el científico también, que la puede estudiar, en el cual observan cómo la ciudadanía se construye sus expectativas respecto a la política. Entonces, claro, eso es importante. Porque es un espejo que tiene la política. Perfecto. Y dentro de esa opinión pública van surgiendo ciertos actores que tienen la opinión pública a favor o en contra, van surgiendo ciertas mediciones, ciertos mapeos. Exactamente. Sí, exactamente. Se habla la opinión pública respecto, o sea, el conocimiento de un político en la opinión pública, cómo lo evalúan. Uno está más favorable, otro más desfavorable. Hay niveles de agrado, de desagrado, de descontento. Claro. ¿Y cómo se construye la opinión pública? Mira, aparte, una cosa, es difícil para un político en una sociedad de masas como la nuestra lograr comprender qué opina toda la gente. No puede conversar con todos. Entonces, a través de un estudio científico de opinión pública se lo puede ver reflejado. Es una forma que tiene la política de conocer a quien está representando, justamente. ¿Y cómo se construye? Según Manuel Moria Araujo, que es un sociólogo que ha fallecido, que en paz descanse, él tiene su teoría de la opinión pública. Dice que la opinión pública se construye en la gente hablando con la gente. La gente hablando con la gente, sí. La opinión pública. Hoy en día también no se habla solamente cara a cara o por teléfono o por videoconferencias, sino también en redes sociales, a través de WhatsApp, de distintos canales de comunicación. Pero es en la conversación cotidiana en donde uno se va armando sus expectativas respecto a la política. Claro. Entonces, por ejemplo, estamos discutiendo sobre política en un grupo de WhatsApp o en un café, en donde sea. Y si hay alguien más o menos indeciso sobre cierta postura y hay dos personas, uno que discute mejor que el otro, con posturas enfrentadas, probablemente, no siempre, puede ser de otra manera, pero probablemente el indeciso se incline más hacia quien vaya ganando esa discusión. Entonces, en esa conversación hay otra persona que antes estaba indeciso sobre, por ejemplo, a quién votar y se empieza a perfilar hacia un lado. Esto no significa que termina votando por ese candidato, porque al otro día puede cambiar. La opinión pública siempre son fotos del momento, pero se va conformando sus expectativas sobre cómo observar a la política. Claro, hay herramientas cualitativas, hay herramientas cuantitativas. Exacto. Que tienen que utilizarse. Contanos un poquito de las herramientas cualitativas y las cuantitativas. Bueno, las cuantitativas son las encuestas de opinión, que a través de una muestra determinada se puede generalizar
con cierto margen de error y cierto nivel de confianza, generalizar en la totalidad del electorado. Entonces, agarrando 800, 1000, 1200 unidades de análisis, podés representar la totalidad. Ahora, eso, ¿qué te marca? Te marca solamente una regularidad estadística. Te marca la foto de un momento, que si seguís haciendo encuestas podés ir viendo distintas fotos, ir armando una suerte de cuadro por cuadro, como una suerte de película, entre comillas. Pero no podemos entender del todo los motivos que hay atrás para decir eso. Es decir, qué motivo lleva a la gente a opinar de determinada manera y por qué opina así. Entonces, lo cualitativo, como puede ser estudios de grupos focales o grupos de discusión, entrevistas en profundidad, observación, participante, lo que te puede mostrar, si bien no se generaliza, es la cocina de por qué se opina de determinada manera. Por eso los estudios cualitativos tienen que ver con la calidad más que con la cantidad. O con la cantidad intensiva más que con la cantidad extensiva. Claro. Y los grupos focales y grupos de discusión para mí son la mejor herramienta para comprender que justamente las conversaciones. Si nosotros sabemos que la opinión pública se construye en las conversaciones cotidianas, hay que generar conversaciones y estudiar la conversación para entender por qué y cómo se generan esas opiniones. Entonces, más que las entrevistas que van hacia el individuo, esto observa qué cosa, las conversaciones. Y eso es lo que por eso son tan importantes los grupos focales. Porque aparte te marca la pauta de qué manera construye su opinión pública. Uno puede diseñar estrategias de comunicación para ver de qué manera convencer al ciudadano de la propuesta de determinado político. Y de qué manera no vamos nunca a convencerlos. O de qué manera empezar a ir construyendo lo que se llama hegemonía. Que el sentido común de cierto agente político se empieza a construir en el sentido común de la gente. A la audiencia, hay muchos jóvenes que nos están viendo, le llama la atención que la encuesta es habitualmente utilizada, la encuesta de opinión pública es utilizada para políticos, para campañas, pero en empresa pequeña, incluso no solamente empresa grande, una encuesta, un grupo focal también puede ser útil. O para algunos que tienen deseos de ser influencers en redes sociales, que quieren proyectarse, también el estudio social es fundamental. Sí, exactamente. Nosotros acá lo estamos hablando para el ámbito político, pero lo utilizan las grandes compañías, las pequeñas compañías pueden utilizar simplemente para generar conocimiento en el sistema científico, por ejemplo. En el arte se puede encuestar. ¿En el arte? Y sí, se puede encuestar en la salida de una galería. A ver, en las galerías generalmente es donde se vende el arte. El artista produce el arte y en las galerías van los coleccionistas a ver qué obra prefieren y demás. Se pueden encuestar a los coleccionistas para ver cuál es el gusto del consumidor y que el artista pueda, si quiere adaptar o no, sus obras. Se puede utilizar también en el sistema del deporte. Cualquier sistema puede utilizar las encuestas. Es conocer la opinión de la gente. Conocer la opinión de la gente. Exactamente. Bien. En el ámbito político hay un debate armado, un debate, si querés, científico o técnico, de si el consultor político ayuda a la manipulación de la gente o el consultor político ayuda a la mejora democrática, al desarrollo democrático de los países. ¿Vos qué pensás? ¿En qué lado te pones? Está ese debate. Yo creo que si el consultor político es bueno, si las consultoras políticas son buenas, ayudan a construir legitimidad y poder a los clientes. Ahora, esto no implica que se manipule a la gente. Yo me pongo en el otro lado, el lado contrario. Manipular a la gente no significa que haya consultores que busquen eso, pero la consultoría como profesión no debiese hacerlo. Manipular es mentir y tratar de convencer en base a la mentira. Acá, al entender cómo se construye la opinión, uno lo que hace es la visión del candidato, sus valores, su ideología y su forma de pensar cómo se puede transformar la realidad, se busca comunicar de la mejor manera posible para que sea comprendido. Y ahí, si piensan de otra manera, quizás poder persuadirlos, mostrando que la alternativa es mejor o más viable. Es leer entonces socialmente, no es manipular. No, exactamente. La persuasión no tiene que ver con la manipulación. Tiene que ver justamente con hacer que el otro comprenda. Entonces, ahí sí los rendimientos democráticos ayudan. Frente a una crisis de representatividad, como estamos viviendo muchas veces,
la consultoría política ayuda a acercar a la política a la ciudadanía, a la sociedad política a la sociedad civil. Entonces yo estoy más del otro lado, del lado que ayuda a la democracia, siempre y cuando se utilicen los términos que estamos conversando. Ahora, pasa mucho, y si hay alguien que esté en política o que haya sido candidato escuchándonos, puede hacer un ejercicio y lo invito a que reflexione sobre esto allá en sus casas. Muchas veces, como la coyuntura cambia, una promesa que se hace después no se puede cumplir. Claro. Entonces, ¿eso implica que haya mala voluntad del otro lado? No necesariamente. Pero en ese interín o en esa sucesión de promesas incumplidas a lo largo de la historia de la democracia, la palabra en la política se ve descalificada muchas veces y la gente no cree en los políticos. Entonces, desde la comunicación política, el consultor externo, al tener una mirada estratégica, no perderse la coyuntura diaria, o no debiese perderse la coyuntura diaria, y poder ver más allá de pasado mañana, justamente logra ayudar y orientar a sus clientes para ir honrando esas propuestas que ha hecho, de alguna manera, viendo cómo puede llevarlas a cabo y tiene una visión de, como se dice en estrategia, de una gran estrategia, mucho más adelante, para ir comprometiéndose de tal modo con la ciudadanía que su palabra se empiece cada vez a ser más creíble. Claro. La situación que se vive en Argentina, no vamos a hablar en detalle, pero sí, lecciones aprendidas que vos puedas desprender de la comprensión que tuvo Milei en su momento, de la juventud, de la forma en la que operaron. Milei, indudablemente, hoy es reconocido en los lugares más recónditos del planeta. Hablar de Milei ya se sabe. Preguntarle otros nombres de expresidentes, el anterior Alberto Fernández o el anterior Mauricio Macri, y hay que ver si los conocen al mismo nivel que a Milei. Yo creo que no. Es posible que no. A Milei, su nivel de conocimiento en toda la región y en distintos lugares del globo es bastante alto. Claro. Sí. Y su campaña, o su comunicación, no solamente la campaña, sino previa también, que lo llevó a ser presidente. En lo particular, mi observación es que él logró representar en sí mismo, encarnar cierta indignación de la ciudadanía. Y su forma de comunicar era la misma que tenía la ciudadanía cuando opinaba sobre la política tradicional anterior. A lo que él empezó a denominar, si bien ya Beppe Grillo y otros utilizaron el concepto, pero sí fue original en Argentina, el de casta. La casta política. Entonces, se indignaba del mismo modo que se indignaba la gente. Que no llegaba a fin de mes, que se estaba endeudando para poder pagar el resumen de su tarjeta de crédito, que no podía consumir como antes, que no se podía dar los mismos gustos. Entonces la gente se indignaba de la política, le echaba la culpa a la política y Milei logró encarnar eso. ¿Qué problema era el que indignaba? Era la inflación, el tema económico, que cada vez los precios iban aumentando. Entonces ahí logró consustanciar eso. Y a diferencia de otros candidatos, logró instalar una visión, que era su visión, que era: vas a estar mejor. Es decir, si me votan a mí, voy a solucionar estos problemas de la economía. Él se presentaba como experto en crecimiento económico con o sin dinero, y eso generaba, él decía que iba a terminar con la inflación. Claro. Entonces eso fue muy potente y por eso logró llegar al poder. Él rifaba su salario. Recuerdo que alguna vez he hablado de esa táctica. Su dieta como diputado, Ajá. Él ganó como diputado en el 21. Claro. Hasta el 23, que asume en diciembre como presidente, él sí, su dieta como diputado la sorteaba. Todos los meses. Mes a mes. Y decían que esa había sido una forma de obtener bases de datos, de ir proyectando. Claro, porque uno ponía muchos datos si querías entrar en ese concurso, digamos. Claro, para poder. Bueno, al final de cuentas. Me habías preguntado de los jóvenes también. Sí. Yo creo que, en base a los análisis que puedo hacer, su target principal de votantes sí fueron los jóvenes masculinos. Pero yo me acuerdo que hacía investigación en el 23 para otros clientes. Y la gente comentaba, cuando uno preguntaba ¿quién vas a votar? Muchos te decían: yo voy a votar al del dólar o al de la peluca. Al peluca. Al peluca.
quizás todavía no lo conocía tanto en profundidad. ¿Y por qué? No, me dijo mi hijo me dijo que vote por él. A través de los jóvenes que llegó por las redes sociales, y estos jóvenes después en sus conversaciones cotidianas con sus abuelos, con sus padres, los convencían. Entonces por eso es muy fuerte la conversación cotidiana como forma para construir, como cocina de la opinión pública, que construye, que arma la opinión pública. Y a través de ellos llegó a distintos puntos de la ciudadanía, tanto a nivel etario como geográfico. Claro, Entonces, claro. Y en los debates también estuvo intenso, Milei. ¿Cómo fueron los debates de Milei? En los debates pasó algo que, sobre todo en el último debate, que el otro candidato, Sergio Massa, hay un pensador argentino que lo apoda el profesional, porque es un político profesional. Claro. Hablaba de una manera, quizás a mi gusto sobrecoacheado, hipostasiado en ese coacheo, y le iba ganando quizás en argumentos, o eso se pensaba. Pero del otro lado, ¿qué se veía? Imagínate esto, si Milei representaba la indignación de la ciudadanía y del otro lado empezaban a atacarlo mucho en el debate, la gente ¿qué pensaba? Me está atacando. Me está atacando a mí. Le están haciendo bullying a Milei. A Milei le hacen bullying, entonces me hacen bullying a mí. Esto es más de lo mismo. Y ahí ganó. Probablemente, no lo sé, me imagino, Sergio Massa cuando se fue del debate pensó que había ganado, claro. Pero una vez que abrió X u otras redes se dio cuenta quién fue el ganador. Correcto. Hoy en día gran parte de la vida social es una vida virtual. Hay mucha virtualidad hoy día y los jóvenes llevan una vida paralela, si querés, dentro de las redes sociales. Y cuando a un joven no le está yendo bien con los likes, se deprime, se decae y dice, mi contenido no pegó, no fui bueno en esto. Hay nuevas formas de investigación cualitativa que se puedan llevar desde la perspectiva juvenil hacia adelante. Sí, en entornos virtuales. En entornos virtuales, por ejemplo. Sí, totalmente. Pensá que en los entornos virtuales se construyen comunidades. Claro. Uno ya no pertenece a una comunidad. A mí me puede gustar cierto estilo de música, pero no me defino por ese estilo de música. Soy científico, soy sociólogo, pero no me defino solamente por eso. Me gusta la gastronomía y cocinar, pero no me defino por eso. Uno está entrecruzado por un montón de comunidades. Claro. Y habita en muchas comunidades. Por eso hay también múltiples comunidades virtuales. Y hay una técnica de investigación cualitativa clásica que se desarrolla en la antropología, cuyo exponente principal en sus inicios fue Bronislaw Malinowski, y que se llama etnografía. Etnografía. ¿Qué es lo que hacían o qué hacen los antropólogos? Van a vivir en comunidades muy distintas a la suya, aprenden el idioma, viven como ellos y estudian al mismo tiempo que ellos son parte de ellos. Esta etnografía ahora se está hablando de etnografía digital, es decir, formar parte de comunidades, participar de videojuegos en líneas, participar en el metaverso, participar en, no sé, por ejemplo, Roblox, participar en chats cerrados, tales como en Reddit, en foros específicos, empezar a vivir y empezar a estudiar esas comunidades. Entonces la etnografía digital es algo que se viene, que se está haciendo y que también puede servir mucho para la opinión pública de la política, porque se construye mucha comunidad, se utilizan justamente las redes sociales y las comunidades que se generan para construir comunidades que tengan cierto pensamiento, cierta orientación política. Claro. Si tuviéramos que darle consejos a jóvenes hoy que nos están viendo y ellos quieren hacer un estudio rápido, no tienen todo a su disposición, el conocimiento, pero sí tienen la intencionalidad. ¿Qué 3 consejos le darías a un joven que quiera indagar su comunidad, que quiera conocer un poco más a qué público le quiere llegar? ¿Qué sería el ABC? A un joven que quiere emprender o que quiere ser influencer. Que quiere ser muy pilas en la era digital, un influencer. Que quiere ser influencer. Bueno, primero, como ya lo dijiste, conocer su comunidad. Tomar una actitud, porque uno a veces conoce, pero ya presupone tanto que deja de conocer. Es decir, si uno está tan habituado a cierto espacio, ya empieza a obrar desde lo que llamamos en sociología el sentido común, que no es el buen sentido, es pensar que ya se sabe. Entonces, tomar una actitud distinta. Cuando uno va a estudiar su comunidad es abstraerse de las cosas que ya sabe, distanciarse y tener una actitud para observar la realidad de un modo lo más objetivo posible.
no dar nada por sentado y empezar a investigar, a ahondar, o sea, a habitar esas comunidades y preguntar, tomar nota, ir haciendo análisis, tratar de categorizar y ver, y como tercero, definir un público objetivo. Claro. ¿A qué público le vas a hablar? ¿Y con qué mensaje le vas a hablar? ¿Con qué narrativa? ¿Qué historia vamos a contar? Algunos le llaman a eso, o técnicamente el buyer persona. ¿Cómo? Sí, en marketing, sí. En lo que es la mercadotecnia, el marketing, el buyer persona es el concepto que ¿Cómo construiría un joven hoy día? Yo hablo de segmentos meta. Sí, nosotros hablamos de segmento meta. Sí. Segmento meta. ¿Cómo construirías un segmento meta hoy un joven que tiene que enfrentar al reto de quiere mejorar en redes, quiere tener más proyección, ya sabe a dónde quiere llegar y cómo lo construye? 2, 3 ideas de cómo lo podría hacer. Y bueno, primero la segmentación básica, a nivel, digamos, de rango etario, género, edad, género, sexo, qué consumos culturales tiene esta persona, eso es fundamental. Algo muy importante es proyectar una imagen de cómo sería esta persona, ponerle nombre, dónde vive, cómo se viste, qué es lo que hace el fin de semana. Todo en hipotético. Todo en hipotético. Sí, y eso ayuda mucho a visualizar ese target de personas, ¿no? Entonces, a través de ahí empezar a hipotetizar y generar un modelo, algunos estereotipos que le permite identificar. Y cuando después uno genera contenido, pensar que le habla a ellos. Ya al conocerlos, al tenerlo, deja de ser algo extraño. Ya al ponerle un nombre, poner una imagen, inventársela, deja de ser algo extraño y permite, cuando uno va generando contenido, lograr imaginarse que está hablando con otra persona y se hace mucho más ameno y más genuino también. Porque el otro lado, quien está viendo, se siente esa empatía, ¿no? Claro. Se siente esa identificación. Bien, estamos en la era de la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo es que la inteligencia artificial va a tener un efecto sobre la comunicación política, sobre las campañas electorales, sobre lo que se está viviendo? Bien. Según tu perspectiva, ¿cuál es? Ok. Antes que nada, quiero aclarar algo. ¿Estás tomando mate? Ah, sí, estoy tomando mate. Quiero aclarar una cosa, porque se habla mucho. Estamos en la era de la inteligencia artificial generativa. Sí. Ahora, cuando uno chatea con alguna de estas aplicaciones, marca que está razonando, que está pensando, pero la inteligencia artificial generativa no piensa al igual que piensa el cerebro, que piensa uno. Ajá. No es inteligencia en el mismo sentido que la inteligencia humana. Es una inteligencia algorítmica que tokeniza, otorga pesos y hace scrapping y te devuelve una información plausible. Lo que sí genera una diferencia y que hace que uno pueda interactuar de otra manera es cómo comunica. Entonces, esta inteligencia artificial podemos también verla como comunicación artificial. ¿Por qué? Porque comunica semblanteando que uno está interactuando con alguien que piensa como uno, cuando en realidad no piensa como uno. Es importante saber eso. Es muy importante y marcar esa diferencia. Por eso también es muy importante el enlace con la comunicación política. ¿Por qué? Porque ya hay estudios, como se han hecho en la Universidad de Zurich o en la de el sur de California, el investigador Doshi, por ejemplo, como agentes de inteligencia artificial, agentes dormidos lo llama él, agentes sociales dormidos, que son perfiles que parecen ser humanos, pueden de vez en cuando activarse y empezar a comentar y a opinar y a persuadir desde cierta ideología o proyecto político. Entonces, no son humanos, son bots, pero como comunican artificialmente, como ahora lo hace la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa, parecen humanos. Ahí sí hay una suerte de manipulación, porque uno piensa que está interactuando con un ser humano. Y se va adaptando. En los estudios de Zurich, por ejemplo, lo que hacía scrapping investigaba el perfil que estaba hablando, todo con algoritmos. Ajá. Lo que publicabas en Reddit, lo que tenías en Instagram, lo que publicabas en redes sociales, sabían cómo opinabas, cuáles eran tus gustos, todo, y se adaptaba a cómo hablarte en base a todo el conocimiento que tenías sobre vos. Y ahí te persuadía y lograba cambiar el pensamiento de la gente, transformándolo a través de la persuasión. Lo convencía, para hablar en términos más sencillos. Lo convencía. Entonces, nos vamos a ver de aquí en adelante, esto se viene,
que en el metaverso, en las redes sociales, en distintos sitios virtuales donde uno interactúe, en videojuegos en línea, va a haber ciertos agentes que uno va a pensar que son seres humanos, que van a comunicar como uno, y va a ser una inteligencia artificial adaptativa y generativa que te va dando argumentos. A través, obviamente, eso se puede programar que defienda cierto proyecto político. Entonces, ahí se va a ver cómo se va a ir construyendo opinión pública en estos ámbitos desde la inteligencia artificial. Correcto. Ya estamos en la parte de cierre del episodio, pero... Pasó rápido. Se fue volando, ¿eh? Se fue volando la media hora. Llevamos 35 minutos ahorita. Okay. ¿Cómo le darías un mensaje vos a los guatemaltecos? Vos que estás viajando constantemente, estudiando fenómenos sociológicos. ¿Qué le dirías al joven hoy pensando en el futuro político? ¿Que se acerque y empiece a accionar en el mundo político o que se mantenga distante y que no se involucre? Pasa que muchos dicen, yo en política no me meto porque claro, se ve como algo oscuro, peligroso o mentiroso. Eso tiene que ver con las promesas incumplidas y ciertos políticos quizás que uno ve que tienen cierto modo de vida. La política para mí es hacer algo para transformar la realidad del mundo vive. Correcto. Sí, es activo. Es activo. Entonces, sí, si les gusta transformar, si tienen inquietudes, si tienen rebeldía, como debiese tener todo joven, que la política es un gran instrumento de transformar la realidad, de transformación de la realidad. Claro. Y además, como estamos en democracia, el conflicto es algo sano. Que haya distintos puntos de vista es algo sano. Y ahí se enriquece uno de las perspectivas del otro. Si nosotros pensamos diferentes, qué mejor que poder debatir en un lugar democrático, donde haya reglas que se permite, se habilita ese debate, que no me van a perseguir por opinar distinto, y enriquecerme yo, enriquecerte vos, y así enriquecer a la sociedad también. Entonces yo creo que es bastante saludable que los jóvenes se metan en política. ¿Política partidaria o no partidaria? O no partidaria, no hace falta en un partido para hacer política. Claro. No hace falta ni partido, ni cargo, no hace falta vivir de la política tampoco. Tampoco está mal vivir de la política. Tampoco está mal estar en un partido, está muy bien. Ajá. Eso es decisión de cada uno. Claro. Es comprometerse con una causa, pensar que el mundo puede ser mejor y tratar de transformar el mundo en un mundo mejor. Decía un colega ayer antier, y creo que tiene mucha razón, nosotros somos políticos desde el momento en el que con llanto atraemos al pecho de nuestra madre para que nos dé de alimentar, para que nos dé pecho, lactancia materna. Pues bueno, fue un gusto estar con vos. ¿Algunas palabras de cierre? ¿Querés decir algo a los...? No, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, pero no haberlos abrumado tanto. Suelo hablar un poco rápido, pero bueno, la he pasado muy bien. Gracias a vos y a todos. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Monterroso Podcast. Hoy estuvo con nosotros Santiago Ruggiero. Gracias.